Vicio de lenguaje. Llamamos vicio de lenguaje a las palabras o a las construcciones lingüísticas equivocadas. Son aquellas uso incorrecto del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, los cuales producen una deformación del lenguaje. Algún vicio de lenguaje son barbarismo, extranjerismo, solecismo, anfiología, cacofonía, pobreza de vocabulario, redundancia y pleonasmo. Tipos de lenguaje. El lenguaje natural. Este tipo de lenguaje lo definimos como aquel que usamos día a día para comunicarnos con las personas. Es decir, no es un lenguaje específico asociado a un entorno determinado, sino que es un lenguaje colonial que compartimos entre nosotros. También estaría el lenguaje artificial. Este es todo lo contrario al que decimos. Es un lenguaje que está especificado a un tipo de contexto. Por tanto, tiene una serie de reglas gramaticales y morfológicas añadidas al lenguaje que conocemos, que es el natural. Dentro de este tipo de lenguaje encontramos otros subtipos. Otro tipo de lenguaje sería el lenguaje literario. Este pues hace referencia a aquel lenguaje específico que lo utilizan los escritores, como podría ser en la forma de narración, como los libros y todo ese tipo de lenguaje literario que se constituye. Otro tipo sería el lenguaje científico. Este es un lenguaje específico para el ámbito, pues, de, como lo dice, científico, o sea, que es ámbito de las ciencias, al igual que el literario, que es para todo lo que tenga que ver con literatura y todo esto. Este lenguaje tiene unas reglas diferentes a las de los lenguajes anteriores. En este tipo de lenguajes se incluyen los signos. El lenguaje formal. Este lenguaje se caracteriza por una serie de reglas específicas diferentes a las anteriores. Es aquel que se usa entre personas que no tienen confianza entre sí o una relación frecuente. Es decir, cuando empezamos a conocer a una persona, pues claramente no tenemos pues un tipo de relación frecuente o comunicación entre ambas personas. En este caso hay una serie de reglas que organizan el lenguaje para que sea de una forma determinada. El lenguaje oral. Este tipo de lenguaje probablemente es el más familiarizado o al menos el más utilizado, salvo que no puedas hablar. Consiste en comunicar mensajes a través de la emisión de sonidos organizados por una serie gramaticales. A través de dichas reglas aprenderemos a comunicarnos con los demás y poder expresar de forma oral. Algunos ejemplos serían las emociones. Aquí aplicamos el lenguaje oral. También los sentimientos es algo que no es difícil expresar mediante este tipo de lenguaje.